Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 51 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo cómo resolver gráficamente desigualdades fraccionarias. ¿Y qué hacíamos? Bueno, pues colocábamos todos los términos que tuviera desigualdad en el lado izquierdo, formábamos, simplificábamos esa expresión que nos quedara en el lado izquierdo y teníamos entonces una función racional en el lado izquierdo, una fórmula para una función racional. Considerábamos la gráfica de esa función racional que nos ha quedado en el lado izquierdo, y entonces veíamos dónde esa gráfica estaba sobre o bajo el eje de X, porque eso sería la solución entonces para la desigualdad, si es que dice que es mayor o menor que 0 respectivamente. Bueno, tenemos este último ejemplo que estábamos discutiendo, que nos daban una expresión que se simplificaba a esta expresión, ¿verdad? Después de pasar todos los términos al lado izquierdo y simplificar lo que quedaba en el lado izquierdo, quedaba esta expresión menor que 0, porque eso es lo que decía la desigualdad, que era menor que lo que estaba en el lado derecho. Bueno, pues dimos cuenta que esta expresión aquí correspondía a esta función que la he llamado ahora k mayúscula de x, como que x cuadrado más 1 sobre menos x cuadrado, ¿verdad? Y recordamos que habíamos visto la gráfica de esa función racional previamente y la reprodujimos aquí, ¿verdad? Y entonces nos pedían dónde esa expresión, ¿verdad?, cuya gráfica, ¿verdad?, considerándola como una expresión que representa una función racional, cuya gráfica es esta que está aquí, donde esa gráfica está debajo del eje de X, porque fíjense que nos piden los valores de ella que están menores que 0, más abajo del eje de X. Bueno, pues fíjese que la gráfica, ¿verdad?, estaba debajo del eje de X, a la izquierda de negativo 1 y a la derecha del 1. Así es que la solución de esa desigualdad serían todos los números que están a la izquierda de negativo 1 y a la derecha del 1, porque a la izquierda del negativo 1 y a la derecha del 1, fíjense que la gráfica de la función está debajo del eje de X. Sus valores funcionales son negativos, están en el eje negativo de Y. Bueno, pues fíjense aquí el último ejemplo que nos dicen x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado es mayor o igual que 0. Pues fíjense que es la misma expresión, ¿verdad que sí? Pero ahora en vez de decirnos que es menor que 0, nos dice que es mayor o igual que 0. Pues nuevamente usamos esta misma gráfica, ¿verdad? La analizamos para ver dónde la gráfica de esa función racional k mayúscula de x igual a x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado está sobre, más arriba del eje de x o encima del eje de x si es que es igual a 0. Pues vamos a la gráfica otra vez y vamos a ver dónde es que la gráfica está más arriba del eje de x o cruzando al eje de x. Vemos que en ningún momento esta gráfica cruza al eje de x. Sin embargo, vemos que está sobre el eje de x en esta región del eje de x que va desde negativo 1 no inclusive hasta el 1 no inclusive. Por lo tanto, la solución de esa desigualdad que dice dónde es que eso es mayor que 0 son para esos valores de x que están desde negativo 1 hasta 1, porque ahí es que la gráfica está sobre el eje de x, o sea, tiene valores funcionales positivos, se encuentran sobre el eje positivo de y, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí tenemos la solución, los valores de la x que van desde negativo 1 hasta 1, no inclusive ninguno de los dos. Porque fíjense que a pesar de que aquí dice es mayor o igual que 0, en ningún momento cruza al eje de x, ¿verdad? Y no podemos dejarlo que sea igual a negativo 1, porque ahí de hecho hay una discontinuidad. Ni igual a 1, porque ahí de hecho hay una discontinuidad también para la gráfica de esa función racional. Bueno, vamos a ver la solución también de método gráfico, pero el método llamado de cortes, ¿se recuerdan? Y nos dan estos ejemplos. El primero nos dan esta fracción aquí, esta fracción, ¿verdad?, mayor o igual que 0. Y consideramos entonces, ¿verdad?, esta función racional cuya fórmula es esta, ¿verdad? 2x cuadrado más 5x menos 3 sobre x más 3. Bueno, pues en el caso de los cortes hay que determinar primeramente los ceros de esa función, ¿verdad? Y en estos casos de funciones racionales también hay que determinar las discontinuidades. O sea, donde el polinomio que está arriba vale 0 y también donde el polinomio que está abajo vale 0. Pues fíjense que para yo buscar los ceros de esta función cuadrática, de hecho que está arriba, tengo que factorizar esto. Y fíjense, lo puedo factorizar porque es un trinomio cuadrático, ¿verdad?, de grado 2. No mónico, ni el primer coeficiente numérico ni el tercero en valor absoluto es 1. Así que para factorizarlo, si es que se puede factorizar, tendríamos que considerar un producto y una suma. El producto, recuerde que es 2 el coeficiente numérico de la x cuadrado por el negativo 3, que es el término constante, y 2 por negativo 3 es negativo 6. Ese va a ser el producto que voy a considerar. Y la suma, fíjense que es el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es 5. ¿verdad? Y nos preguntamos que dos números multiplicados dan negativo 6 y sumados dan 5. Pues al tantear un rato, ¿verdad?, nos encontramos que son el 6 y el negativo 1. 6 por negativo 1 da negativo 6 y 6 más negativo 1 da 5. Así que esos son los dos números que necesitamos para poder factorizar esto. ¿Y cómo los usamos? Pues reescribimos, recuerde, ese trinomio cuadrático no mónico del siguiente modo. Escribimos el primer término, 2x cuadrado, pero el segundo término, que es 5x, lo reescribimos usando esos dos números.
más 6x y menos una x, que fíjense que al yo combinar estos dos dan los 5x que tenemos aquí. Y luego el término último del trinomio original, que es negativo 3, ¿verdad? Menos 3. Y ahora, al tener un polinomio de 4 términos, lo factorizamos por agrupación, agrupamos estos dos y estos dos, sacamos los factores comunes en cada una de esas parejas de términos, ¿verdad? Aquí el factor común, fíjense que es 2 y también la x, ¿verdad? Porque está aquí y está aquí, que es 2 por 3. Y la x está aquí y está aquí. Así que sacamos el 2x de factor común y nos queda por una x más, para que 2x por x da ese 2x cuadrado. Y más 3, para que al multiplicar 2x por 3 da el más 6x. Menos, y entonces aquí, como no hay ningún factor común, lo cerramos entre paréntesis y ponemos x más 3, ¿verdad? Y entonces sacamos el factor común x más 3, que fíjese que aparece en los dos términos. X más 3 primero por 2x y menos 1. Y ahora nos preguntamos cuándo es que eso, que es la factorización de ese polinomio que está allá arriba, da 0. Porque donde eso da 0, aquí va a dar 0, y 0 entre eso da a 0. Y esos serán los ceros que corresponden a los cortes que estamos buscando, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bueno, pues fíjense, si x más 3 es 0, pues x será, transponiendo el 3 acá, negativo 3. Y si 2x menos 1 también es 0, pues fíjense, transponiendo el 1 acá, 2x será igual a 1. Y dividiendo ahora entre 2 en ambos lados, nos queda que x será igual a 1 sobre 2, un medio. Así que esos son los dos ceros, ¿verdad? Dos ceros, los ceros de esa función racional. Porque son los ceros de arriba, ¿verdad? Y 0 entre cualquier cosa va a dar 0. Son los ceros de la función racional. Y la discontinuidad pues será cuando lo de abajo, cuando el x más 3, que es el polinomio que está abajo, vale 0. Pues de aquí yo dejo la x sola y transponemos el 3 acá, x será igual a negativo 3. Y esa va a ser la discontinuidad de esa función racional. Y preparamos ahora una recta numérica donde marcamos estos valores, tanto los ceros del polinomio como la discontinuidad. Así que vamos aquí. Preparamos una recta numérica donde decimos que vamos a marcar esos tres valores, ¿verdad? El negativo 3, el 1 medio y el negativo 3. Fíjense que el negativo 3 ya ocurre dos veces, ¿verdad? Que se hace que con marcarlo una vez es suficiente. Aquí tenemos el 0, ¿verdad? El negativo 1, el negativo 2, el negativo 3. Fíjense que el negativo 3, además de ser un 0, ¿verdad? También es una discontinuidad. Así que yo lo voy a marcar con un punto hueco, porque yo sé que entonces el negativo 3 no está en el dominio de esa fracción, ¿verdad? Ni de esa función que está ahí, fraccionaria. Y el otro que tenemos que marcar es el 1 medio, que es este que está aquí, 0, 1. Pues el 1 medio estará por aquí más o menos. Y ese va sólido porque fíjense que el 1 medio no es una discontinuidad, ¿verdad? 1 medio más 3 da 3 y medio, no da 0 abajo. Así que entonces tenemos que seleccionar ahora varios valores. Uno que está a la izquierda de negativo 3, uno que está entre negativo 3 y 1 medio, y uno que está a la derecha del 1 medio. Vamos a escoger el negativo 4, ¿verdad? Que es el primero que está enterito, entero a la izquierda del menos 3. Vamos a escoger el 0, que está entre negativo 3 y 1 medio. Y vamos a escoger el 1, que es el que está a la derecha, entero y bien cerca, bien pequeño, del otro 0, que es 1 medio, ¿verdad? Y evaluamos la función, ¿verdad? Esta, evaluamos a f grande de x, que es esta función. Vamos a ponerla aquí, igual a 2x cuadrado más 5x menos 3 sobre x más 3 en x igual a negativo 4, x igual a 0 y x igual a 1. En esos tres valores que escogimos a la izquierda de este 0 o de este corte, entre al 0 que está entre este corte y este corte, y al 1 que está a la derecha de este otro corte, del 1 medio, perdón. Bueno, pues vamos a ver cuánto es f de negativo 4. Bueno, pues al sustituir ahí, pues tendremos 2 por negativo 4 al cuadrado, ¿verdad? Más 5 por negativo 4 menos 3 sobre, ¿cuánto es la x? Menos 4 más 3. Así que esto será 2 por 16, porque negativo 4 al cuadrado es positivo 16, más 5 por menos 4 da menos 20 y menos 3. Sobre menos 4 y menos 3, que es menos 1. Y esto dará 32 menos 23 sobre, ¿verdad? Porque 20 menos 3 da menos 23, sobre menos 1. O sea que esto será 32 menos 23, que es 9, positivo entre menos 1, negativo 9, que es menor que 0.
pues entendemos que a la izquierda del negativo 3, los valores de esa función, de esa expresión que está a la izquierda en nuestra desigualdad van a ser negativos. Vamos a buscar el valor de f en 0, que es el otro que escogimos, ¿verdad? En 0, ¿verdad? Que está entre negativo 3 y el 1/2, que son los cortes de esa función que está allí, de esa expresión que está allí. F de 0 pues será, sustituimos en la fórmula, ¿verdad? 2 por 0 al cuadrado, mira aquí, más 5 por 0, menos 3, sobre 0 más 3. Así que esto será 2 por 0 al cuadrado de 2 por 0, ¿verdad? Porque 0 al cuadrado es 0, más 5 por 0 que es 0, menos 3 sobre 3. Así que esto va a dar 0 más 0, y menos 3 es menos 3, sobre 3, y esto da menos 3 entre 3, que da negativo 1. Así que fíjese que entre negativo 3 y 0 también la función, la expresión aquella vale negativa, sale negativa. Y buscamos finalmente f de el último que escogimos, que fue el 1 a la derecha del corte 1/2, más cerquita y más sencillo, ¿verdad? F de 1, que será 2 por 1 al cuadrado, ¿verdad? Sustituyendo aquí, más 5 por 1, menos 3, sobre 1 más 3, ¿verdad? 1 más 3. Así que será 2 por 1, porque 1 al cuadrado es 1, más 5 por 1 que es 5, menos 3, sobre 1 más 3 que es 4. Así que será 2 más 2 entre 4, ¿verdad? Porque 5 menos 3 es 2, y 2 por 1 es 2. Y así que será 4 entre 4, que da 1, que es positivo. Así que a la derecha del 1/2, entendemos que esa expresión va a ser positiva. Nos piden dónde es que va a ser mayor o igual que 0. Pues mire, va a ser 0 igual a 0 precisamente en 1/2, ¿verdad que sí? Y de ahí en adelante, fíjense que va a ser positiva. Y eso es lo que quiere decir, ¿dónde va a ser positiva o 0? Pues en 2 va a ser, en 1/2, perdón, que es el corte este, ¿verdad? Ese 0 de ese polinomio que está arriba, va a ser positiva. Y a la derecha de ese 0 va a ser positiva. No, perdón, en 1/2 va a ser 0, porque es un 0. Y a la derecha de 1/2 va a ser positiva. Y ahí es que estamos buscando dónde es que es positiva o 0. Fíjense que menos 3 también nos da un 0 arriba, pero ese menos 3 no está incluido en el dominio de esa función porque hace que el denominador entonces valga 0. Así que aquí el conjunto solución de esa desigualdad fraccionaria primero sería todos los números, ¿verdad? A la derecha de el 0, del 1/2, perdón. A la derecha o igual a 1/2, porque 1/2 es 0, es uno de los ceros, y ahí en adelante, por esta selección que hicimos de ese número 1 a la derecha de ese último corte, que dio positivo, entonces uno entiende que de ahí en adelante esa expresión va a ser positiva, como dice ahí, mayor que 0. Así que el conjunto solución, vamos a ponerlo aquí, de esta desigualdad será todos los números que sean mayores o iguales de 1/2. Ahí tenemos la solución de esa desigualdad. Fíjense en este segundo ejemplo que dice esa misma expresión, 2x cuadrado más 5x menos 3 sobre x más 3, pero menor que 0. Menor o igual que 0, ¿ok? Menor o igual que 0. Bueno, pues ahora tendríamos que hacer este mismo análisis hasta llegar aquí, ¿verdad? Hasta llegar más bien aquí. Y entonces escogíamos esos valores otra vez. Y nos están pidiendo ahora dónde es que esa desigualdad es menor o igual que 0. Pues fíjese, va a ser menor que 0, o sea, negativo aquí en este intervalo hasta aquí, y de ahí para adelante es positivo. Pero es igual a 0 aquí, ¿verdad? Y muchos estudiantes dicen, ¿podría ser igual a 0 aquí? No, porque ya hemos visto que este menos 3 no está en el dominio de esa fracción y que se convierte en una función también racional, ¿verdad? Así que serían todos los números a la izquierda de 1/2, pero no el negativo 3, porque el negativo 3 ahí no está definida nuestra expresión. Así que el conjunto solución, analizando nuevamente el diagrama de los cortes, que es ese que está aquí. El conjunto solución de esta desigualdad son todos los números
que están a la izquierda o igual que un medio, porque un medio es 0, ¿verdad? Es uno de los ceros, ¿recuerdan? Y fíjense que de ahí hacia atrás son negativos, pero el negativo 3, así que indicamos menos el negativo 3, que en donde la función no está definida, porque esa es una de las discontinuidades que hace que el denominador valga 0 y no puede valer 0 el divisor de una división, ¿ok? Muy bien, fíjense en este tercer ejemplo que dice: el negativo de 2 sobre x menos 1 es menor que 0. Bueno, pues también estamos buscando, ¿verdad? Tenemos que buscar los ceros de ese polinomio y las discontinuidades. Determinamos los ceros de esta función, de la función racional. Vamos a llamarla, no le pusimos nombre ahorita, vamos a llamarla f más grande de x igual a negativo 2 sobre x menos 1. ¿Okay? Y las discontinuidades. O sea, donde el numerador, que es negativo 2, si yo aplico, ¿verdad?, la regla de signos de una fracción, de los signos de una fracción, cambio el signo al frente y arriba, tendremos negativo 2, vale 0, y donde para las discontinuidades donde el denominador vale 0. Pero ¿qué pasa? Que el numerador, al yo convertirlo, ¿verdad?, esto en negativo 2 sobre x menos 1, como negativo 2, que es el polinomio que tengo arriba, nunca es 0, no hay ceros. No hay ceros para esa función f grande de x, ¿ok? Para f grande de x. Y entonces, para buscarla, es decir, que no hay ceros. Las discontinuidades cuando el denominador, que es x menos 1, valga 0. Entonces, x menos 1 valdrá 0 cuando la x, ¿verdad?, dejando la x sola, transponemos el 1 acá, valga 1. Así que esta es la discontinuidad. O sea que en este caso, el diagrama de los cortes contiene nada más que el x igual a 1, que es una discontinuidad. ¿Okay? Así que vamos a prepararla aquí. Nuestra recta numérica, y marcamos el 1, que es la discontinuidad. Y es de hecho el único número importante porque no hay otra discontinuidad y no hay 0, porque el numerador, que es menos 2, nunca puede valer 0, vale menos 2. Bien, así es que, como dijimos, el 1. Vamos a marcarlo aquí, ¿verdad que sí? Y es sólido porque fíjese que el 1, perdón, es hueco, porque fíjese que el 1 de hecho lo que es una discontinuidad, ¿verdad? Una discontinuidad. Así que ahora tenemos que ver cómo son los valores de esa expresión, ¿verdad? Menos 2 sobre x menos 1, a la izquierda del 1 y a la derecha del 1. Pues escogemos x igual a la izquierda del 1, el 0, y a la derecha del 1, el 2, que son los más sencillitos, los enteros más pequeños y más cerquitas del 1, ¿verdad? ¿Cuánto vale entonces esa función f de x? Que recuerde que es esta función, menos 2 sobre x menos 1, en 0. Pues será menos 2 sobre 0 menos 1. Así que esto será, cambiando el signo al frente y arriba, será menos 2 sobre menos 1, que da positivo 1 mayor que 0. Así es que eso quiere decir que a la izquierda del 1, los valores van a ser positivos, mayores que 0. Cogimos ahora el 2, ¿verdad?, que está a la derecha del 1, que es el único punto ahí que es corte. Y buscamos cuánto es f grande de 2. Pues sería menos 2 sobre 2 menos 1. Así que será menos 2, cambiando el signo al frente y arriba, sobre 1, porque 2 menos 1 es 1, y se dará negativo 2, que es menor que 0. O sea que a la derecha del 1, esa expresión que está en nuestra desigualdad va a ser negativa. Y nos están pidiendo dónde es que es negativa, pues precisamente del 1, no inclusive, en adelante. Ahí es que salió negativa, ¿verdad? Por lo tanto, el conjunto de solución son todos los números mayores que 1, ¿ok? A la derecha del 1, la función esta, esa expresión que está aquí, es negativa, que es lo que estamos buscando. ¿Dónde es que es negativa? ¿Ve? Fíjense en este número 3. No, este fue el 3, perdón.
Este fue el 3. En este ejemplo número 4. Cuarto ejemplo que dice así. Dice 1 más 3 sobre 5 por x menos 2 es mayor o igual que 8 sobre 5 por x más 3. ¿Okay? Bueno, pues recuerde que nos conviene tener la desigualdad de esta manera, ¿verdad? Una fracción mayor o menor que y 0 en el lado derecho. Pues para convertirlo en eso tengo que pasar este término que está en el lado derecho al lado izquierdo. Y sería 1 más 3 sobre 5 por x menos 2 menos, ¿verdad? Porque al transponer este término al lado izquierdo da menos 8 sobre 5 por x más 3. Y al pasarlo acá, porque los restamos en ambos lados, queda mayor o igual que 0, ¿verdad? Sumamos un negativo en ambos lados por la ley de suma de las desigualdades. Bien, ahí entonces vamos a simplificar esta expresión, ¿verdad? Fíjense que primeramente podemos pensar que es una combinación de la suma y resta de unas fracciones pensando que el 1 está sobre 1. Y entonces el mínimo denominador común, bueno, pues los factores primos son el 5, el x menos 2, que ya lo tenemos aquí, el x más 3, que lo tenemos aquí, y las potencias más altas, el 5 está a la 1 en ambos sitios, el x menos 2 que está aquí nada más aparece a la 1 y el x más 3 aquí nada más aparece a la 1, así que el producto de eso es nuestro mínimo denominador común. O sea que yo quiero colocar esas tres fracciones sobre ese mínimo denominador común. La primera sería, ¿verdad?, sobre 5 por x menos 2 y por x más 3. Y entonces aquí, arriba, ¿verdad?, como multiplicamos el 1 por esto para que nos dé esto, pues arriba el 1 también tenemos que multiplicarlo por lo mismo. 5 por x menos 2 y por x más 3. Y 1 por eso, 1 por esto, da eso mismo, ¿verdad? Esto entre esto da 1 sobre 1, ¿verdad? Que es 1. Como teníamos al principio, un 1. Más, y entonces tenemos que colocar la segunda fracción también sobre 5 por x menos 2 y por x más 3. Fíjense que en la segunda fracción ya tenemos el 5 por x menos 2, así que lo que hemos añadido es x más 3, pues por eso tenemos que multiplicar el 3 que está arriba. Y menos 8, ¿verdad?, sobre el denominador común, que es 5 por x menos 2 y por x más 3. Fíjense que en la última fracción teníamos el 5 y el x más 3, así que tuvimos que añadir el factor x menos 2, por lo tanto arriba también multiplicamos por el factor x menos 2, que fue por lo que multiplicamos el 5 por x más 3 que estaba abajo, ¿verdad? Y dice que eso es mayor o igual que 0, porque así es que dice la desigualdad original. Y ahora hacemos una sola fracción con ese denominador común, que es 5 por x menos 2 y por x más 3, que dice que es mayor que 0. Y vamos a combinar arriba, ¿verdad?, antes de escribir esto. Esto será 5 por esto. Esto será 5, y si yo multiplico estos dos binomios, tenemos x cuadrado, x por x, x cuadrado. Los dos de afuera y los dos de adentro los combinamos. X por 3, 3x, y menos 2x, 1x, y menos 2 por 3, menos 6. Más, y aquí tendremos que multiplicar sencillamente 3 por x y 3 por 3. 3 por x es 3x, y más 3 por 3 es más 9. Y menos, y aquí tendremos que multiplicar menos 8 por x menos 2, así que será menos 8 por x, y menos 8 por menos 2, más 16. Sobre el denominador común que ya teníamos, que es 5 por x menos 2 y por x más 3, dice que es mayor o igual que 0. Y combinando, simplificando ahora todavía, tenemos aquí 5 por x cuadrado, pues eso mismo, 5x cuadrado, 5 por x más 5x, y 5 por menos 6 menos 30. Y aquí podemos ir combinando 30, 3x y 8x negativo, ¿verdad?, menos 5x, y 9 más 16 da más 25. Sobre el denominador común, que es 5 por x menos 2 y por x más 3, y dice que eso es mayor o igual que 0. Así que esto será el 5x cuadrado, y combinamos, ¿verdad?, 5x menos x se va, y menos 30 más 25 es menos 5, sobre 5 por x menos 2 y por x más 3, dice que es mayor o igual que 0. Vamos a ver si lo hicimos bien, si eso es lo que nos tiene que dar. No, hay algo raro aquí. Vamos a ver, 5x cuadrado
Ah, sí, porque lo que era 5x cuadrado y menos 5. Muy bien. 5x cuadrado, no 5x, 5x cuadrado. El 5x se va y nos queda menos 30 más 25 menos 5. Ahora vemos que arriba tenemos el factor común 5. Lo sacamos, ¿verdad? Sacamos el factor común 5 arriba y nos queda 5, y al sacar nos queda primero por x cuadrado y luego por menos 1, cosa de que 5 por menos 1 da el menos 5 que tenemos aquí, sobre, ¿verdad?, sobre el 5 por x menos 2 y por x más 3. Y dice que eso tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Y ahora el 5 cancela y nos queda x cuadrado menos 1, que se factoriza x más 1 por x menos 1, ¿verdad? Es una diferencia de cuadrados perfectos. Recuerde que la diferencia de cuadrados perfectos se factoriza dos factores que son dos binomios, sacamos la raíz cuadrada de cada uno de ellos dos. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, la de uno es 1, en uno de los factores se suman y en el otro se restan. Sobre x menos 2 por x más 3. Y dice que eso es mayor o igual que 0. Bueno, pues ahora, fíjense que tenemos esto como teníamos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Una expresión, ¿verdad?, fraccionaria mayor o igual que 0 en este caso. Bueno, pues tenemos que determinar, ¿verdad?, los ceros, que son donde lo de arriba valga 0, y las discontinuidades, que son de los del denominador valga 0. Bueno, los ceros serán, ocurren cuando lo de arriba, que es x más 1 por x menos 1, valga 0, y de aquí sacamos que el x más 1 podrá ser igual a 0, en cuyo caso la x será igual a negativo 1 al transponer este 1 al lado derecho, o cuando el x menos 1 valga 0, o sea, cuando la x valga, al transponerlo acá, valga 1. Y entonces las discontinuidades ocurrirán cuando lo de abajo, que es x menos 2 por x más 3, valga 0, ¿verdad? Y eso ocurre cuando, si el producto de dos números da 0, cuando cada uno de ellos puede ser 0, x menos 2 valga 0, en cuyo caso la x valdrá igual a, al transponer 2, o cuando el x más 3, que es el otro número que tenemos multiplicándose ahí, da 0, o sea, cuando la x valga negativo 3. Así que esas son las discontinuidades, ¿ok? Y estos son los ceros, ¿ok? Bueno, pues ahora trazamos una recta numérica donde vamos a marcar tanto los ceros como las discontinuidades, que fíjense que son diferentes. No hay ningún cero que sea una discontinuidad y claro, ninguna discontinuidad que sea un cero. Así que hay que marcar 4 valores ahora en nuestra recta numérica. Vamos a ver. Aquí los tenemos. Marcamos el menos 1, se acaba de empezar que con el 0, ¿verdad? El negativo 1 está aquí. Y fíjense que ese es un 0, no es una discontinuidad, así que pone un punto sólido. El 1 es otro 0, así que lo pone con un punto sólido. Estos son discontinuidades, el 2, así que en el 2 ponemos un punto hueco. Y negativo 3, así que en el negativo 3 también ponemos un hueco porque es una discontinuidad, ¿verdad? Bien. ¿Qué valores escogemos entonces? Vamos a ver. ¿Qué valores vamos a escoger ahí? Pues tenemos que escoger algo a la izquierda del negativo 3, que es el corte más a la izquierda, que es una discontinuidad, ¿verdad? El corte más a la izquierda. Escogemos los valores x igual a negativo 4, que yo creo que es el más sencillo de coger, ¿verdad? El siguiente entero que sigue a la izquierda. X igual a negativo 2, el entero que está entre estos dos cortes. X igual a 0, el entero que está entre esos cortes. Y x igual a, tenemos que coger uno entre estos dos. Pues fíjense que cogemos 3 medios, ¿verdad? 1 y medio, 1 y medio. Y 1 a la derecha del corte que está más a la derecha, que es el 2. Pues el más sencillito es el 3, el que sigue, ¿verdad? Pues tenemos que evaluar ahora esta expresión que está aquí.
x más 1 por x menos 1 sobre x menos 2 por x más 3 en esos 4 valores, ¿ok? Evaluamos a f grande de x igual a x más 1 por x menos 1 sobre x menos 2 por x más 3 en esos 4 valores. Porque al evaluar esa expresión en esos 4 valores determinamos si en el menos 4 a la izquierda de menos 3 es positivo o negativo. Si en el menos 2 entre el menos 3 y el menos 1 es positivo o negativo. Si en el 0 entre el menos 1 y el 1 es positivo o negativo. En el 3 medio, que está entre el 1 y el 2, es positivo o negativo. Y en el 3, que es a la derecha del 2, si es positivo o negativo. Que es lo que estoy buscando, donde sea positivo o igual que 0. Bueno, pues vamos a ver qué nos dan esos valores. Yo lo voy a indicar aquí, ¿verdad? Ya los he hecho en los otros ejemplos, ¿verdad? Ahorita cuando buscábamos los valores, los computábamos, ¿verdad? Pero aquí no los voy a computar, les voy a indicar que el valor de la función f grande, esta expresión que está aquí, en negativo 4, cuando yo sustituya negativo 4 ahí y simplifique, me va a dar lo siguiente. Ustedes lo hacen, claro, en el proceso hay que hacerlo, ¿verdad? Yo para adelantar, ¿verdad? Estoy diciéndoles que lo tienen que hacer. Y lo que va a dar es lo siguiente. En negativo 4, en negativo 4 da 5 medios. Y 5 medios es positivo. O sea que aquí en negativo 4 dio positivo, o sea que a la izquierda de este corte, que es una desigualdad, va a dar positivo. Se espera que esa expresión dé positivo. F de negativo 2, que es el otro que escogimos, va a dar negativo 3/4, que es menor que 0. O sea que entre este corte y este corte, esa expresión que tenemos en nuestra desigualdad, ¿verdad? Esta expresión que está aquí va a ser menor que 0. Esta que estaba aquí, ¿verdad? Que se simplificó aquella que estaba allí. Entonces, en el 0, f de 0, que es el siguiente que cogimos, entre este corte y este corte, que son dos ceros, ¿verdad? Negativo y 1 son los ceros. F de 0 da, según esto, 1/6, que es mayor que 0. O sea que entre este corte y este corte, la expresión que está a la izquierda en nuestra desigualdad es positiva, ¿verdad? Entonces, buscamos f de 3 medios, que es el siguiente valor que escogimos, ¿verdad? Que está entre el corte 1 y el corte 2. Y si usted sustituye 3 medios en esa expresión, ¿verdad? 3 medios aquí más 1, 3 medios menos 1, 3 medios menos 2 y 3 medios más 3, va a encontrar que eso vale negativo 5/9, que es menor que 0, ¿verdad? Así que eso quiere decir que entre este corte y este corte, la expresión que tenemos en el lado izquierdo de nuestra desigualdad es negativa, menor que 0. Y finalmente, si evaluamos esa expresión en 3, que es el que escogimos, el valor que escogimos a la derecha del último corte, que era el 2, ¿verdad? Que es una discontinuidad, eso va a dar 4/3, que es mayor que 0. ¿Okay? Ustedes lo hacen en su casa, ¿verdad? Esos valores los sustituyen en esa expresión y encuentran que van a dar esos que están ahí. O sea que a la derecha del corte 2, la expresión es mayor que 0, o sea, es positiva. Yo estoy buscando dónde esa expresión es mayor que 0. Y dicho sea de paso, recuerde que esa expresión surgió de yo simplificar esta desigualdad. O sea que estoy buscando dónde esa desigualdad se satisface. Pues donde esta otra desigualdad, que esto resulta de yo simplificar esta expresión, sea mayor o igual que 0. ¿Se fijan? Te dice, sí, porque algunos estudiantes dicen, pero esa es la solución de esta. Yo estoy buscando la de esta, pero recuerde que esto se simplificaba a esta expresión. Así que si yo consigo estos valores que hacen cierto a esta desigualdad, lo que es donde sea mayor o igual que 0, pues encuentro las soluciones de esta desigualdad, que era la que me daban al principio. Muy bien, así que vamos a ver en qué sitios de esa recta numérica vemos que la función es mayor o igual que 0. Bien, ya estamos para terminar. Así que terminamos con la solución de esta desigualdad. ¿Okay? Para terminar con esta lección número 51. Pues mire, el conjunto solución, ¿cuál será? ¿Dónde, en qué sitios, en qué intervalos yo encontré que esta expresión era positiva o 0? Pues mire, a la izquierda del negativo 3, no incluyendo el negativo 3, porque ahí lo que hay es una discontinuidad, ¿verdad? O sea que el negativo 3 no está
como parte de los valores que puede usted poner ahí, la ecuación, o más bien esta expresión, es positiva. ¿Lo ves? Y yo estoy buscando dónde es positiva o 0. Así es que usted diría, bueno, pues primeramente a la izquierda de negativo 3. ¿Ves? Ahí a la izquierda de negativo 3 encontramos, ¿verdad?, que la expresión esta, al yo sustituir, ¿verdad?, claro, el negativo 4 que estaba en esa región, da positivo. ¿Ves? ¿Dónde más da positivo? Pues aquí, desde negativo 1 hasta 1, ¿verdad? Inclusive porque fíjense que puede incluir la posibilidad de que sea igual. Así es que también puede ocurrir que sea o desde negativo 1 inclusive hasta 1 inclusive. O finalmente, donde también es positiva, a la derecha del 2, donde fíjense que hay también una discontinuidad. O sea, no podemos incluir al 2 porque el 2 no está permitido que se sustituya ahí porque daría 0 en el denominador. Así que a la derecha, mayor que el 2, x mayor que el 2. Y ahí tendríamos el conjunto solución de esa desigualdad. Bueno, pues con este ejemplo terminamos esta lección. En la siguiente continuaremos viendo ejemplos adicionales de esta lección y de esta técnica, ¿verdad?, de cortes, y también en la otra técnica de gráfica, que es la de los signos de los factores. Nos vemos entonces.